Muy buenos días, amados, amada iglesia, amados los que nos escuchan por YouTube. Gracias, Señor, por este día y por la palabra de Dios. En estos tiempos hemos estado viendo temas bien importantes, bien profundos, bien necesarios tocar para darnos cuenta por qué de alguna manera en nuestra vida desde pequeños hemos sido afectados. Hemos sido, y cuando digo que hemos sido afectados, es bien amplia la palabra, porque podemos ser afectados en las emociones, en los recuerdos, y todo produce eso una raíz en la vida del hombre. Y hemos estado viendo las raíces de amargura, hemos estado hablando de la raíz de rechazo, y hoy día vamos a hablar de una nueva raíz, que es muy importante, amados, considerarla, meditarla, y después en nuestras casas escuchar la palabra nuevamente y estar atentos al Espíritu Santo. Hoy día veremos la raíz de rebelión. Hay una raíz de rebelión. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente, que nos hablas a nuestro interior y podemos discernir y darnos cuenta de las realidades que tal vez empezamos a vivir desde que éramos niños, cosas negativas que impactaron nuestra vida, pero que, Señor, tú y solo tú puedes sanar, puedes restaurar, puedes levantar. Gracias, Señor, por la presencia y el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a partir, amados, por algo básico. Hoy entonces veremos la raíz de rebelión. Vamos a ver la definición de rebelión. Si quiere, acórtelo nomás, si no. La definición en el griego de revelación es pesa. P-E-S-H-A. Pesha. No sé si está bien pronunciado. Pesha. ¿Qué significa? Transgresión. Significa rebelión. Significa revuelta. También significa maldad, defecto, falta. Entonces, definición en el griego de rebelión, pesha. Transgresión, rebeliones, revueltas, maldad y la última, defecto. Enfrentando las raíces profundas de los problemas espirituales de esta raíz. Eso vamos a ver ahora a continuación. Generalmente, cuando estamos enfrentando la obra de las tinieblas en la vida de una persona,
¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Nos encontramos muchas veces con la presencia de raíces profundas que provienen de una influencia espiritual de las tinieblas. Es decir, una influencia de demonios, demoníaca, y que entrelazan las capacidades naturales que tenemos y también los dones dados por Dios, ahogando esas capacidades y destruyendo el fruto de la persona, el fruto bueno de la persona. En este proceso se va apagando, se van destruyendo. La raíz de rebelión, amados, es una que crece, ¿dónde? En el corazón del hombre. ¿Y qué característica tiene ese corazón de rebelión? ¿Qué característica hay en esa persona que se va endureciendo en el tiempo, que va perdiendo los regalos de Dios y va albergando de menos a más esta raíz de amargura? Esta raíz, de rebelión. El corazón se endurece en el tiempo. Eso es lo primero. Y es progresivo. Va de a poco. Si no se enfrenta, si no es sanada esta rebelión, se va endureciendo el corazón. Versus lo que quiere el Señor, un corazón de carne. Y el corazón de carne es enseñable, por ejemplo. Pero en este caso, el corazón se va endureciendo. ¿Qué más pasa? Se produce una opresión acá, en el interior, que empieza con sensaciones, con molestias en lo profundo. Y trae bastante desaliento. Finalmente, la rebelión es el rechazo. Y esto es muy importante, amado, lo que voy a decir ahora. Una de las características que más van de alguna manera tomando y endureciendo el corazón del hombre es cuando la rebelión es el rechazo al principio de autoridad. Autoridad. ¡Wow! Vamos a ver el primer pecado de la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Este es el primer pecado. Aquí nació el primer pecado de la humanidad. Y vio la mujer, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comerlo y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría. ¿Y qué pasó? Tomó de ese árbol que Dios había dicho que no lo tomaran, pero tomó de ese fruto y comió. Y dio también Eva a su marido Adán, el cual comió así como ella. Aquí, amados, empieza el primer pecado para la humanidad. ¿Qué produjo esta raíz? ¿Qué fruto produce? Aquí vamos a ver los frutos y que produjo también en Adán y Eva. Porque esto se va traspasando de generación en generación. Vamos a nombrar algunos frutos que produce la raíz de rebelión. Y que recuerden, el primer puente importante para que esta rebelión vaya creciendo es el rechazo a la autoridad. El rechazo a la autoridad. Lo que Eva y Adán hicieron. Rechazaron lo que Dios le había dicho. Es decir, lo hicieron igual. Fueron advertidos, pero no consideraron la autoridad y la relación preciosa que tenían con Dios. Entonces, ¿qué produjo esta raíz? Rabia, ira, lujuria, rebelión, por supuesto, a la autoridad. Yo no lo puse en orden, no está esto en orden. No hay un orden tampoco específico, pero sí podría decir que el primero es rebelión a la autoridad, si tuviese que poner primero. Deseos descontrolados. Odio. Altivez. Menosprecio. Crítica. He nombrado varios frutos de esta raíz. Son varios. Vamos a ver algunos qué significan. ¿Ok? El primero, lujuria. ¿Qué significa la lujuria? La lujuria es el deseo excesivo del placer sexual. Eso es la lujuria. Y que entra por lo que vemos, por nuestros ojos, por nuestra vista. Por eso, jóvenes, casados, todos debemos tener mucho cuidado con lo que vemos. Porque todo entra por la vista. Ahí viene la lujuria. Por eso, yo me tengo que cuidar mucho de esto. Mucho. Y siempre trato, consejo práctico, para los que quieran. Si hay algo que llama un poco la atención, bajar la mirada. O simplemente cerrar los ojos. Simple. Hacerlo. Es muy práctico y muy bueno. Yo en los años lo he ido aprendiendo. De hecho, de vez en cuando, si puedo ver una película y hay, obviamente trato de ver películas que no haya ninguna escena extraña ni mala, pero si se produce algo, cerrar los ojos. Súper práctico. Rebelión. ¿Qué significa la rebelión? La rebelión es la sublevación. ¿A quién? A la autoridad. Rechaza la autoridad. Hay rebeldía.
y revolución. Va contaminando esa persona su interior y va de a poco haciendo, esto es bien delicado, y va de a poco haciendo a los que están a su alrededor, sea quien sea, familiares, amistades, gente del trabajo, esa persona va a su alrededor, porque es muy sutil esto, va muy de a poco, pero va creciendo si no lo enfrentamos y si Dios no lo sana. Es sutil pero efectivo. Y esto va a otros también afectando. La rebelión. Altivez. Aparentar ser exaltado. Elevado. Es decir, la persona se siente con superioridad frente a los demás, a sus pares. ¿Cuánto más si una persona adulta con los jóvenes o niños? ¿Cuánto más? Tres. La rebelión lleva a la pérdida de la capacidad de relacionarse con los demás, como dije recientemente. No sé si se han dado cuenta, amados, de algo. Que todas las raíces que hemos visto, la raíz de orgullo, la raíz de rechazo y hoy día la raíz también que estamos viendo de rebelión, tienen algo muy en común. Que llevan a la persona a aislarse finalmente. Y no poder relacionarnos o relacionarse de forma sana, normal, práctica. Edificante. Claro, edificante. No se pueden relacionar. Y esto pasa mucho en nuestra sociedad, porque tienden como a estar aislados y después como solitarios. Y eso, ¿saben cómo uno se da cuenta? Generalmente puede partir muy joven, por eso decía, si no es tratado por Dios, terminan en los adultos muy solos, muy abandonados. Incluso la familia no los va a ver. Es complejo, es doloroso. Se termina solo. Tremendo lo encuentro. Además es un proceso que a veces se observa en la gente en forma drástica, muy rápido. Otras veces en forma también más paulatina, ¿no es cierto? Pero no les quepa ninguna duda que la persona finalmente hay rebeldía. ¿Y qué significa rebeldía? Desobediencia a Dios. La rebeldía, la persona rebelde es igual persona que se revela a Dios. Rebeldía. No considera la palabra ni los consejos. No considera a Dios. Y finalmente terminan solos. ¿Y qué pasa? A. Se pierde el propósito eterno de vida. B. Se pierde la relación que Dios quiere con esa persona. Se va perdiendo. Porque la persona aún no ha captado, o tal vez ha captado que hay eso que está pasando en él, pero no toma ninguna decisión. Toma una actitud pasiva.
no pide ayuda, no se acerca a Dios, no tiene tiempo con Dios, no tiene tiempo con el Espíritu Santo, no se escudriña finalmente. Por lo tanto, la relación con Dios se va ahogando. ¿Cuánto más con el prójimo? Que hemos visto, el prójimo es el próximo. Cuatro. Aquí viene una respuesta, la respuesta de Dios para esto, que es precioso. La respuesta de Dios para la rebelión, para la raíz de rebelión. Primero, el arrepentimiento. Esto es clave, amado. En la vida del creyente es clave tener una vida de arrepentimiento. Todos los días nos equivocamos. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Por lo tanto, la invitación que nos hace el Señor siempre es a tener una actitud de arrepentimiento diaria y genuina. Esto, amado, es base en la vida del creyente. Es base. Segundo, la salvación. La salvación que proviene de una persona que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Su nombre, Jesucristo. Él es quien gobierna, Él es el que vive, Él es el que reina y Él es el que sana. Romanos 5, versículo 8 al 10. Y leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mira cómo es el apóstol Pablo. Él está diciendo que Dios tiene un amor con nosotros. Es un amor profundo, concreto, precioso. Pero el apóstol Pablo está consciente que aún hay pecado en nuestras vidas. Y aún así, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, solo por Él, seremos salvos. ¿De qué? De la ira de Dios. Amados, Dios es santo y el pecado no puede estar en nuestras vidas. Por eso Dios aborrece el pecado. Dios no puede relacionarse con el creyente cuando hay pecado. Entonces, porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando nuevamente reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias, Señor. Otra escritura vamos a leer. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice esta escritura preciosa? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Hay una alabanza, ¿se acuerdan? Sí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Bueno, preciosas alabanzas. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Padre bueno, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Y eso tiene que ver cuando el Señor venga a buscarnos, cuando estemos con Él. Le veremos cara a cara. Ayer con la Simo vimos un trozo de Chosen y vimos cuando está el Señor con Lázaro. Y el Señor tiene una conversación con Lázaro profunda y preciosa. Y el Señor le estaba contando lo que venía. ¿Y qué es lo que venía? Venían situaciones difíciles para el Señor. Pero también el Señor le estaba anunciando de que así como Él iba a pasar por situaciones difíciles, también le estaba diciendo que Él también en un momento volvería nuevamente. Así que gracias, Señor, por eso. Bienvenido. Gracias. Bueno, preciosa esta escritura. Ahora, 4. Aspecto para mantenernos alejados de la raíz de rebelión. Esto es muy importante, amados. Aspectos para mantenernos alejados de esta raíz que está en la vida del creyente, si es que no es enfrentada, si es que no es sanada, hay una rebelión, hay una raíz de rebelión. Y el Señor nos enseña lo siguiente: tengamos cuidado con esto. Esto nos aleja, amados, nos aleja de esta raíz de rebelión. Cuidado con el desprecio. ¿A qué? A la palabra de Dios. Dios nos llama a amar su palabra. Amén, Señor. Nos llama a ser cuidadoso con lo que Él nos dice. La palabra de Dios nos llama a hacer lo que Él nos habla. Por lo tanto, nunca, amados, debemos cuestionar la palabra del Señor o amoldearla a nuestras circunstancias o a nuestros pensamientos o a lo que nosotros creemos. Es gran error manipular la palabra de Dios, amoldearla a lo que yo quiero o a lo que yo siento. Cuidado con eso. Eso no viene de Dios. Eso es la carne, las emociones fallidas y caídas. O caer en esto que está hablando el Señor, lo encuentro precioso y maravilloso. Pero esto que estoy leyendo acá no me gusta mucho. Cuidado con eso. Debemos ser muy cuidadosos. La palabra de Dios es para amarla, aceptarla por completo. Amén, Señor. Sin decir esto sí y esto no. Esto me parece y esto no me parece. Sí es bueno decir esto lo entiendo y esto tal vez no lo entiendo tanto. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Alguien me podría explicar? Eso es muy válido. Segundo punto.
debemos ser cuidadosos y tener cuidado con la independencia. Amados, vivir en independencia, vivir erradamente un evangelio que no agrada a Dios. Es decir, yo hago lo que quiero, yo voy cuando puedo, yo hago lo que se me estime, yo hoy día tengo frío, no voy y tomo mis decisiones, Dios me ama igual, Dios me conoce, Dios es bueno y clemente conmigo. Sí, es clemente contigo, sí, Dios te ama, pero Dios no quiere que tú vivas tu vida como tú quieres hacerla. Dios quiere que la vivas de acuerdo a lo que Él te enseña. Y Él nos enseña, por ejemplo, el principio de estar en la iglesia todos juntos. Amén, mi Señor. ¿Y eso qué implica? Muchas veces esfuerzo. Amén, mi Dios. Implica entrega. Implica caminar tal vez 20 cuadras. O implica levantarse más temprano. Pero amados, hay que hacerlo. No podemos ser independientes y manipular a Dios o manipular la vida de uno mismo. Eso es insano. O sea, en el fondo es, yo soy el juez de mi vida. Nadie me puede decir lo que es mejor para mí. Pero amado, estar junto en la iglesia todos los domingos no es una obligación, es un deber. Dios no obliga a la gente, pero Dios quiere que estemos todos. Es un deber como creyente. Es algo sano y bueno estar en la iglesia. Sabemos que no hay varias personas porque están de vacaciones, no están, pero uno sabe porque le avisan a uno. No estamos, pastor, estamos fuera de Santiago, llegamos tal fin de semana, no vamos a estar. Perfecto, hay una comunicación y todo es transparente y se sabe por qué no están acá. Entonces, cuidado con la independencia. Lo que yo quiero hacer, lo que yo creo que es lo mejor. La respuesta es, ¿qué es lo que quiere Dios? Vamos a ver qué es lo que es el egoísmo. También eso es muy clave para estar alejado de la raíz de rebelión. El egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo busca satisfacer las necesidades propias. Y el egoísmo desprecia cualquier consejo que se le da a la persona. Si hay egoísmo en alguna persona, el consejo del pastor, el consejo del hermano, momentito, vamos a ver qué me dice el pastor. Si el pastor me dice algo bueno, que me alienta, que me ayuda y que me hace súper bien, lo recibo. Pero si el pastor me dice algo, o me exhorta, o me dice que lo que estoy haciendo no está bien, ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo respondo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? El egoísmo lleva a no considerar el consejo de Dios. Vamos a ver un ejemplo para que quede súper claro esto. Mateo 19, 21, 22. Vamos terminando, parece que vamos a dejar la segunda parte para el próximo domingo.
Mateo 19, 21, 22. Acá hay un ejemplo dramático, diría yo, muy doloroso para Jesucristo y también muy doloroso para la persona. Vamos a leer lo que dice el libro Mateo 19, 21, 22. Jesús le dijo, Jesús tiene una conversación, este es el contexto, tiene una conversación con un joven, que este joven era un joven, tenía una cualidad muy importante, era muy rico, tenía muchos bienes. Y era un joven que había hecho todo lo que la ley en esa época hablaba. Por ejemplo, respetaba y honraba a sus padres. Súper importante en esa época. Era un hombre de fe, aparentemente. Amaba a Dios. Sabía las leyes. Trataba de respetar todas las leyes de la época. Pero Jesús tiene una conversación con él. Y le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque todo lo tenía bien, anda, le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, mira la recompensa, tesoro en el cielo. Y después que le dice, ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Su egoísmo lo llevó a darle la espalda a Jesucristo. Vamos a terminar con la última parte y dejamos una segunda parte para el próximo domingo. Amados, el rechazo o la crítica a la autoridad, y el domingo me voy a enfocar mucho en esto, el próximo domingo, me voy a enfocar mucho en la autoridad dispuesta por Dios. Yo creo que acá vamos a tener que profundizar, porque la rebelión se produce, como dije en un minuto, por criticar o menospreciar la autoridad de Dios. Y esto es delicadísimo, amados. Es muy delicado y tenemos que estar muy alerta para entender este principio. Y para entender esto que vamos a ver ahora. Ahora vamos a entrar un poco y el próximo domingo vamos a profundizar más. El rechazo o crítica a la autoridad dispuesta por Dios, como bien dije, es muy delicado. ¿Por qué? Porque las autoridades, amados, son dispuestas por Dios. Tanto en el ámbito natural, es decir, en mi trabajo, si yo trabajo en una fábrica y tengo mi jefe, él es mi jefe. Y este principio que estoy hablando opera para esa autoridad y para las autoridades que pone Dios. Es decir, si estoy trabajando en una empresa y tengo un jefe, respeto a mi jefe. Respeto a mi jefe. Respeto a mi jefa. Porque esa autoridad, amados, y esto es lo que yo quiero que nos quedemos ahora. Dios pone la autoridad. Y me acuerdo que la señora María Lalú el otro día lo habló. Hizo un comentario con respecto a esto. Muy bueno por lo demás. Porque así como entonces están las autoridades naturales puestas por Dios, esto es lo que tenemos que captar. Dios pone la autoridad. Nos guste o no nos guste. Y también Él pone la autoridad en la iglesia, en las cosas espirituales, como al pastor o como algún encargado. Y con esto vamos terminando. Quien se pone, amados, por eso es delicado esto.
quien se pone en contra de este principio espiritual contra la autoridad, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de Dios. Muy claro lo quiero decir, muy claro. Se pone en contra de Dios. Y son grandes las consecuencias para esa persona. Por eso, cuidado con la crítica. Cuidado con hablar mal del jefe, del pastor o del encargado. Cuidado, amados, o de cualquier persona. Debemos ser cuidadosos. Romanos 13, 1 y 2. Y vamos terminando. Acá está claro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de esto claramente a la iglesia de Roma. Y le está diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios. De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Yo esto lo encuentro muy delicado, amados. Tomemos conciencia de lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué está hablando el apóstol Pablo esto en esa época? Porque él veía que muchos creyentes de esa época tenían problemas con la autoridad. Tenían problemas con el principio de autoridad. Y él veía en aquellos creyentes, aquellos cristianos, que también se oponían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando un hombre letrado, inteligente, lleno de sabiduría, evangelista, teólogo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que abrió no sé cuántas iglesias, un hombre que predicaba con el poder del Espíritu Santo, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, él está viendo que había una oposición a lo que él hablaba, a lo que él compartía, a lo que estaba en el corazón de Dios. Entonces, con esto vamos terminando y seguimos el próximo domingo profundizando con el tema de las autoridades puestas por Dios. Entonces, queda claro que los que resisten a las autoridades, ¿qué dice el apóstol Pablo? Acarrean consecuencia, condenación. ¿Y qué es lo que es la condenación? Castigo. Es estar alejado de Dios, condenado. Es como... Es algo tremendo que solamente la persona que ha estado en esto lo podría describir mejor. Hasta acá llegamos porque me queda todavía y hay varias escrituras que leer y voy a concluir con ciertas cosas que son también muy relevantes en este principio de rebelión. Voy a terminar con una escritura de aliento
para este día con respecto a este tema que vamos a seguir viendo. Romanos 8, 38, 39. Con eso terminamos, Ana. Nuevamente el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, le dice, por lo cual estoy seguro, esto es precioso, Sí. estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta palabra es de aliento, de esperanza, de gracia, de amor, de misericordia y de justicia. De justicia. Promesas de Dios. Promesas de Dios. Así que con esto terminamos hoy día con la raíz de rebelión y seguimos la próxima semana. Específicamente vamos a hablar de las autoridades puestas por Dios. El principio de autoridad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos hablas a nuestras vidas y nos muestras, Señor, si estamos actuando o si hay algo de rebelión en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos reveles, nos muestres cómo está nuestro corazón delante de ti con respecto a este tema. ¿Hay rebelión? ¿Hay crítica a la autoridad? ¿Hay menosprecio? ¿Hay cuestionamiento? ¿Hago lo que quiero? ¿No considero a Dios? ¿O considero a Dios lo que yo quiero? Y lo que Él me dice, no lo considero. Señor, ¿qué pasa en mi vida con respecto a este tema? ¿Hay egoísmo? ¿Hay engaño? ¿Qué está pasando, Señor, en mi corazón? ¿Hay independencia? Señor, háblanos con respecto a este tema. ¿Hay altivez? ¿Hay lujuria? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en mi vista? ¿Qué pasa en mis oídos? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo con mi corazón? Si tú acá me estás diciendo que me amas tanto, que tienes un amor profundo por mí, que nada nos va a poder separar de tu amor. Oh Espíritu Santo, te ruego que nos examines y que cuando volvamos a escuchar esta prédica en YouTube, podamos detenidamente tener un tiempo contigo. ¿Estoy criticando a mi jefe, a mi jefa? ¿Estoy viéndole los errores que hace, lo que dice, cómo lo dice? ¿O alguien cercano? Oh Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Amén, Señor. Ayúdanos con este tema. Porque si no solucionamos este tema, hay rebelión. Y la rebelión nos separa de Dios. Incluso nos hace creer que estamos relativamente bien.
La rebelión produce engaño. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Le invito a estar meditando con respecto a este tema. No sé si haberlo dicho antes, pero cuidado con criticar al presidente de nuestra república. Nos guste o no nos guste. Dios la puso por algo. Y Dios lo saca también por algo. Él pone y Él saca. Pero finalmente Dios nos va a juzgar a todos. Así que